Buenos días. Buen día, doctor. Buen día, doctor. Buenos días. Vamos a empezar entonces la clase teórica, la penúltima. Esta clase vamos a hablar de la artritis desde el punto de vista radiológico. Empecemos entonces. Los objetivos de esta clase es describir las principales manifestaciones radiológicas de las enfermedades articulares más frecuentes, identificar los lugares de afectación más frecuentes por cada entidad patológica, conocer los métodos de imagen apropiados de acuerdo a cada patología. Empecemos con la enfermedad articular más común de todas, que es la artrosis. Es tan común que tiene varios nombres. Ha sido denominada artrosis, osteoartrosis, osteoartritis, algunos la llaman, o enfermedad degenerativa articular. Muchos autores piensan que esta enfermedad, que la artrosis, no se relaciona con inflamación, no conlleva en sí misma un proceso inflamatorio y por eso le llaman osteoartrosis, ¿no? Está causada por microtrauma repetitivo en una articulación o cargas repetitivas a una misma articulación durante mucho tiempo, ¿no? Es la comúnmente llamada enfermedad degenerativa de la persona relacionada con la edad, ¿no? Muchos autores, como dijimos, piensan que no se relaciona con un proceso inflamatorio franco. Entonces, por eso le llaman osteoartrosis. Tiene tres características radiológicas que son básicas y que todos los médicos, incluso generales, y peor los radiólogos, deberíamos de saber de memoria, ¿no? Que son la presencia de osteofitos, la esclerosis de superficies articulares y la disminución de los espacios articulares. De estos tres, el menos específico es la reducción del espacio articular debido a que aparece en etapas, digamos, más avanzadas. Sin embargo, la osteofitosis, la presencia de osteofitos y la presencia de esclerosis de las superficies articulares son las más tempranas, los signos más tempranos, digamos, en esta enfermedad. ¿Qué significa osteofitosis? Son prominencias óseas, excrescencias óseas que aparecen en los bordes de una articulación, llamados muchas veces picos del oro, ¿no? Las esclerosis, bueno, es la reacción del hueso, la formación de nuevo hueso en los bordes de la articulación, en el cual está siendo, digamos, alterado o reducido el cartílago articular. Y la reducción del espacio articular, como dijimos que es el signo más tardío, ocurre obviamente cuando el cartílago articular ha sido perdido, ¿no? Y obviamente en la radiografía uno no puede ver el cartílago articular per se, pero puede ver el espacio y se supone que ese espacio estaría lleno de cartílago. Entonces, cuando ese espacio está reducido es que el cartílago está ausente o reducido, ¿verdad? Hay otras dos características que uno puede añadir a estas tres características radiológicas básicas en la artrosis. Es la presencia de geodas y las erosiones óseas. Son mucho menos específicas debido a que pueden aparecer en otras muchas alteraciones articulares. Las geodas son formaciones, erosiones o formaciones quísticas, digamos, en las superficies articulares de algunas articulaciones. Generalmente esas cavitaciones quísticas, digamos, están ocupadas por líquido sinovial y pueden ser parte, digamos, de la artrosis. Pueden encontrarse muchas veces en la artrosis. También las erosiones óseas, sin embargo, también pueden encontrarse en otras enfermedades como la artritis reumatoide o la artritis gotosa, ¿no? Bueno, la presentación clínica de los pacientes que tienen osteoartrosis generalmente incluye dolor. Y es un dolor que es, digamos, relacionado con
con el tiempo. O sea que el dolor va aumentando con el tiempo, así como va aumentando, digamos, la progresión de la enfermedad, ¿no? Eh, También se puede incluir rigidez articular y disminución de la función de la articulación, ¿no? Patológicamente, son personas, perdón, patológicamente, la patología no está clara, aunque sí se ha establecido que existe cierto grado de inflamación, pero lo que sí se ha establecido que existe es destrucción y degeneración de la articulación y del cartílago articular. Hay dos tipos de osteoartrosis, la primaria y la secundaria. La primaria generalmente es la menos frecuente, obviamente la más común es la secundaria, que se relaciona a la edad, ¿no? La primaria generalmente afecta a mujeres adultas jóvenes que tienen una asociación genética a esta enfermedad. La secundaria es secundaria a trauma repetitivo, como ya dijimos, obesidad, por ejemplo, personas que tienen sobrepeso. Generalmente las articulaciones que van a afectarse son las de la rodilla y de la columna, así como de la cadera. Eh, También puede ser secundaria a una cirugía, a un evento quirúrgico, por ejemplo, a un trauma, a una artritis gotosa, por ejemplo. Hay muchas veces artrosis después de una gota. Eso se sobreponen dos enfermedades acá. También a la ocupación, ¿no? Hay personas que tienen ocupaciones en las que realizan movimientos repetitivos afectando a una sola articulación. En ese caso, seguramente con los años van a desarrollar una enfermedad degenerativa articular. La distribución de las alteraciones en la osteoartrosis son típicamente primero bueno, estos tres yo creo que son muy parejos, digamos, en las manos, la cadera y la rodilla son los más afectados. Yo ya añadiría más a esta lista la columna vertebral. Vamos a ver algunos ejemplos, como este, que es una radiografía de la rodilla, de ambas rodillas en proyección frontal, en el que vamos a ver los cambios típicos de artrosis ya de larga data seguramente. Vamos a ver, por ejemplo, el espacio articular, en este caso las dos rodillas, la rodilla derecha, la rodilla izquierda. En la rodilla izquierda vamos a ver que prácticamente existe ausencia del espacio articular, está contactando hueso contra hueso y la articulación está ausente. Fíjense que se han formado estas proyecciones óseas, aquí también hay una proyección ósea llamada osteofito. Aquí todavía hay algo de articulación, pero está marcadamente reducida, casi y con pérdida de la articulación. La esclerosis de superficie articulares, fíjense, en este caso se puede ver mucho mejor, ¿no? Esa es formación de hueso en reacción a la carga que existe en esa región. A veces también se puede añadir, como en estos casos, digamos, tendencia a la subluxación de estas articulaciones. Estas nodulaciones que muchas veces vemos en las personas ancianas, los nódulos de Everden y Bouchard, estas nodulaciones en los dedos, son parte de la osteoartrosis. Fíjense que estas nodulaciones corresponden a las proyecciones osteofíticas que se localizan en las articulaciones interfalángicas por la reducción del espacio articular. Fíjense que hay ausencia prácticamente en las articulaciones interfalángicas distales y en algunas de las articulaciones interfalángicas proximales. La distribución de la osteoartrosis en la mano es típicamente en las articulaciones distales. Eso es una manera de darse cuenta de la enfermedad en relación, por ejemplo, a la artritis reumatoide, que afecta más frecuentemente a las articulaciones proximales, ya sea del carpo o a las articulaciones metacarpofalángicas, que son más proximales. Aquí hay un detalle un poquito más de acercamiento para ver estos cambios en las articulaciones interfalángicas distales. Fíjense que hay esclerosis, ¿no? Esta es una articulación sana, por ejemplo. Vamos a ver que hay el espacio articular. En este espacio
en esta articulación no hay espacio, vemos que hay esclerosis de las dos superficies articulares en relación a esta otra, y vemos que hay unas proyecciones osteofíticas hacia los costados. Además de eso, podemos ver, esto es particular de las articulaciones interfalángicas distales. Fíjense que hay un hundimiento hacia hacia la falange media, digamos, da el aspecto de un ave un ave con las alas abiertas, o alas de gaviota le llaman algunas personas a estas imágenes. La siguiente imagen es una radiografía de columna cervical en la que podemos ver lo mismo, las mismas características, la reducción del espacio de los espacios articulares, las proyecciones osteopíticas. Esta es una tomografía en reconstrucción sagital y esta es una radiografía del mismo paciente. Podemos ver que las proyecciones osteofíticas son visibles claramente en la radiografía, incluso y mejor en la tomografía. Las esclerosis de superficie articulares no tan claramente visibles acá, son mucho mejor vistas en la radiografía. Y la presencia de, fíjense, un quiste subcondral o geoda en este cuerpo vertebral, en cuyo interior se ha ingresado, digamos, una escasa cantidad de aire. Muchas veces en las degeneraciones de los discos intervertebrales se produce gas, y este gas a veces se puede introducir al interior de una geoda y dar esta imagen. Muy bien. Aquí hay otro ejemplo de una radiografía de columna cervical en la que vemos también una reducción del espacio, la presencia de los osteofitos y la presencia de esclerosis de superficies articulares. Muy bien. También pueden existir erosiones óseas y característicamente en estas 4 articulaciones cuando existe osteoartrosis. En las sacroiliacas, en la temporomandibular, en la sífisis del pubis y en las acromioclaviculares. ¿Sí? Aquí hay un ejemplo de una pequeña erosión ósea en la sífisis del pubis en una osteoartrosis. Las geodas ya habíamos hablado, que es depósito subcondral de líquido sinovial en el interior del hueso. Bueno, hay que diferenciar la osteoartrosis de una entidad llamada hiperostosis idiopática, que puede simular a una enfermedad degenerativa articular. La hiperostosis idiopática es una entidad que no se relaciona con el microtrauma repetitivo. Entonces, en esta enfermedad no existe osteofitosis ni existe esclerosis, pero sí existen osteofitos que generalmente tienen más dirección vertical que horizontal. Estas son llamadas sindesmofitos. Vamos a mostrar un ejemplo de una hiperostosis idiopática que podría simular una artrosis. ¿Sí? Esta es una proyección frontal y lateral de una columna lumbar en la que vemos la columna vertebral y en ella vamos a ver algunas proyecciones osteofíticas muy prominentes que llegan a ser casi verticales, ¿no? Y son como puentes óseos que unen una vértebra con otra y se pueden ver también en las proyecciones laterales, en la proyección frontal, perdón, hacia los costados, ¿no? Entonces, cuando existe este grado de osteofitosis semejante, ya debería de existir, si es que fuera una artrosis, debería de existir reducción del espacio articular y una franca esclerosis de superficies articulares, pero en este caso fíjense que la esclerosis de superficie articulares casi es mínima y la reducción del espacio no hay, el espacio articular está conservado, pero hay estas marcadas proyecciones osteofíticas. En este caso hay que descartar o probablemente se trate de una hiperostosis idiopática nada más, ¿no? Aquí tenemos otros ejemplos en la proyección frontal de estos sindesmofitos. Vamos a entrar al otro tema grande, digamos, que es la artritis reumatoide. Este sí se relaciona francamente con una inflamación de la membrana sinovial. Es una inflamación de la membrana sinovial crónica de de etiología aparentemente autoinmune, pero de causa desconocida.
hasta el 25% de la artritis reumatoide es asimétrica. Me olvidé decirles esto de la simetría. En la osteoartrosis, la mayor parte de las veces, un 90-95% de las veces es simétrica y generalmente se relaciona a la ocupación y a la edad. Mientras que cuando hay un trauma, por ejemplo, podría ser asimétrico, por ejemplo, una fractura o una cirugía, ahí sí, en ese caso podríamos ver que que existe asimetría en la osteoartrosis. En la artritis reumatoide, hasta el 25% de los casos es asimétrica, pero en la vasta mayoría de los casos es simétrica y bilateral, ¿no? Entonces, ¿cómo se caracteriza radiológicamente? Con aumento de volumen de las partes blandas, de los tejidos blandos, bueno, esto sí puede ser, mucha gente me dice, pero no, esto no puede ser visto en la radiografía. Sí se puede ver las partes blandas en la radiografía. Obviamente se ve mejor en un paciente en vivo, ¿no? Sin necesidad de una radiografía, pero en la radiografía también puede ver claramente el aumento de volumen de las partes blandas. Si en una radiografía uno ve aumento de volumen de las partes blandas en una articulación asociada a erosiones marginales a la articulación, estamos hablando, y osteoporosis, así como disminución del espacio articular, uno debería de pensar en artritis reumatoide, ¿no? La osteoporosis es muy, muy típica y se produce en las etapas en las que existe la inflamación activa. La inflamación de una articulación produce osteoporosis, ¿sí? Eh, Generalmente, como dijimos, es bilateral y asimétrico. Las erosiones, fíjense que son erosiones marginales a la articulación, en los márgenes de la articulación, no son en la misma superficie articular, digamos, fuera de las zonas de carga, ¿no? Esta es la distribución, digamos, de la artritis reumatoide, principalmente por las articulaciones metacarpofalángicas, la interfalángica del primer dedo, las articulaciones del carpo y menos, digamos, ocurrencia en las interfalángicas proximales. Casi nunca ocurre en las interfalángicas distales, que son típicas de la osteoartrosis. Bueno, bueno, las imágenes que estoy mostrando acá ya son, digamos, extremos, no son cambios de artritis reumatoide crónica, ya en etapas tardías en las que se produce estas deformidades óseas, ¿no? Que subluxaciones, erosiones, destrucción ósea, estas son típicas de la artritis reumatoide. Cuando incluso uno ve una persona que tiene los dedos desviados hacia la región cubital, hacia el cúbito, ya uno sabe que es una artritis reumatoide lo que tiene, ¿verdad? Esto ya son etapas tardías. Fíjense la distribución, ¿no? Les había dicho que la distribución es en las interfalángicas proximales, en las metacarpofalángicas y muchas veces en las articulaciones del carpo, ¿no? Ahora, estos cambios, estas destrucciones a posterior puede, digamos, añadirse una osteoartrosis secundaria, como en este caso, está empezando a formarse, fíjense que hay esclerosis acá, ¿no? Y está empezando y algunos osteofitos, está empezando a formarse una artrosis secundaria a la artritis reumatoide que ya ocurrió previamente, ¿no? Bueno. Me olvidé mencionarles también las erosiones marginales, aunque aquí no se ven muchas, pero aquí, por ejemplo, hay una clara erosión marginal, aquí hay otras, estas erosiones, bueno, las erosiones ya cuando llegan a este nivel, a este grado, ya se consideran destrucción, o sea, ¿no? Aquí hay una destrucción, francamente, hay una rotura, una ausencia, digamos, del extremo distal de estas metacarpianos. Aquí están algunos dibujitos, algunos esquemas de cómo se ve, ¿no? En una persona que tiene artritis reumatoide ya de larga data, deformidad en ojal del pulgar, desviación cubital de las metacarfalángicas, deformidad en cuello de cisne de las falanges distales, ya cuando afecta a esas articulaciones. Este es un esquema de cómo se produce o cómo es la evolución, digamos, de una artritis reumatoide. Aquí hay un dibujo de una articulación sana, normal, en la que podemos ver la cavidad articular, la membrana sinovial rodeando esta, el cartílago articular de un hueso, el cartílago articular del hueso contralateral, la cápsula articular,
Y cuando existe esta enfermedad autoinmune, empieza formándose una sinovitis, ¿no? La sinovitis es la inflamación de la membrana sinovial que condiciona una hipervascularidad. La hipervascularidad condiciona a erosiones del cartílago. Fíjense cómo está empezando a erosionarse el cartílago, a reducir el volumen de este. Y esto se llama PANUS. Este proceso de inflamación de la membrana sinovial se llama PANUS, ¿no? Bueno, este PANUS esta inflamación y aumento de la vascularidad lleva a la osteoporosis de esta articulación, al aumento del volumen y de las partes blandas, y con el tiempo va empezando a haber erosiones no solo del cartílago, sino del hueso. Fíjense que aquí el hueso ya está empezando a erosionarse, ¿no? De lo que era una superficie redondita bien delimitada, empieza a verse erosiones en el hueso. Cuando ya se ha erosionado totalmente el cartílago articular, empieza a erosionarse también el hueso. Esto después lleva en etapas posteriores a la anquilosis fibrosa, a la formación de tejido fibroso y luego a la anquilosis ósea, a la osificación de ese tejido fibroso. Aquí vemos ejemplos de esas etapas tempranas de PANUS, ¿no? De osteoporosis. Fíjense esta articulación de la rodilla, cuán osteoporótica está. Está realmente bastante radiolúcida. Fíjense que no hay, el grosor de la corteza siempre tiene más densidad porque es más grueso el hueso ahí. Fíjense que aquí debería de haber corteza ósea y apenas se la ve. Esta es una osteoporosis franca, hay reducción de los espacios articulares y osteoporosis. Este es un dato ya de artritis reumatoide, ¿no? Aquí hay otros ejemplos de artritis reumatoide con disminución. Fíjense que no hay osteofitos. Es una manera de darse cuenta de diferenciar con la osteoartrosis. No hay ni un solo osteofito, ¿no? La esclerosis de superficie articular es invisible. Sin embargo, hay osteoporosis. La ecografía sirve de mucho en estas etapas, en las etapas de PANUS. Mucha gente se hace ecografía o piden los reumatólogos ecografía de las articulaciones cuando existe una etapa de PANUS, porque quieren ver si existen estas erosiones óseas, por ejemplo, en ecografía, y este engrosamiento marcado de la sinovial, de la membrana sinovial de la articulación, ¿no? Si uno le pone Doppler, por ejemplo, puede ver un marcado aumento de la vascularidad en esta membrana sinovial, lo que indica que existe una inflamación activa. Aquí un claro ejemplo de una osteoporosis. Fíjense que apenas y se logra identificar dónde se encuentra un cóndilo el cóndilo del fémur, el otro cóndilo del fémur, la articulación está reducida, hay una osteoporosis severísima, ¿no? Y aumento del volumen, no se ve muy claro acá, pero el volumen de las partes blandas está aumentadísimo ahí. Y fíjense cómo acá en la región suprarrotuliana existe un derrame articular y un engrosamiento de la membrana sinovial. Bueno, entonces el artritis reumatoide dijimos que afecta en las manos, en la parte proximal, mientras que la osteoartrosis afecta en la parte distal, en la cadera. En la artritis reumatoide el desplazamiento es hacia arriba, hacia superior, hacia cefálico, vamos a decir así. Y en la osteoartrosis el desplazamiento es axial, o sea, hacia el centro del acetábulo. Dijimos que en la artritis reumatoide de larga data se puede añadir una osteoartrosis. Es que ¿Por qué? Bueno, continuemos. Vamos a hablar ahora de la enfermedad inducida por depósito de cristales, la artritis gotosa. Parece que hay alguno de los compañeros que está con su micrófono abierto y están hablando. No nos deja continuar la clase, por favor, si les pueden decir. Gracias. Bueno, entonces la artritis gotosa, llamada también enfermedad por depósito de cristales de urato monosódico, está producida por el aumento del ácido úrico en la sangre, la hiperuricemia, ¿no?
En años anteriores se veía muchísimo en las radiografías, yo he visto muchísimo en la residencia eh, alteraciones por la artritis gotosa, por la gota. Sin embargo, actualmente y cada vez se va viendo menos radiografías de gota debido a que tienen que pasar por lo menos 4 años para que empiece a producir enfermedad radiológicamente demostrable, ¿sí? Como actualmente ya disponemos, digamos, de mucho diagnóstico laboratorial y tratamiento, digamos, oportuno en personas que tienen hiperuricemia, pues se va controlando la enfermedad y, digamos, se va reduciendo las alteraciones que producen en el hueso. Es por eso que últimamente ya no se ve tanto la artritis gotosa en las radiografías. Bueno, estas son las características que uno podría ver en la artritis gotosa. Erosiones bien definidas, con márgenes bien definidos y bordes esclerosos. Y estos están producidos por los tofos, ¿no? Ahorita vamos a ver qué son. Uno, erosiones entonces bien definidas. Dos, nódulos en las partes blandas, que son los tofos. Y la distribución que es realmente aleatoria, pero que frecuentemente afecta a la articulación metatarsofarángica del primer dedo, ¿no? Y que produce esa característica, digamos, de dolor en esa articulación. Podagra le dicen, ¿verdad? Tiene un nombre llamado podagra, esa inflamación de la articulación metatarsofarángica del primer dedo del pie. Bueno, no se relaciona a osteoporosis en comparación a la artritis reumatoide. La condrocalcinosis quiere decir calcificación del cartílago articular. La calcificación del cartílago articular puede observarse hasta en el 40% de las personas que tienen gota. ¿Por qué? Perdón, es frecuente debido a que el 40% de las personas que tienen gota también tienen pseudogota y la pseudogota es típica, en la pseudogota es típico encontrar la condrocalcinosis. En otras palabras, una persona que le toma una radiografía y se ve calcificación del cartílago articular, como por ejemplo de los meniscos o del fibrocartílago triangular en la muñeca, uno puede decir, bueno, tú tienes una condrocalcinosis y probablemente tienes pseudogota. Y si no tienes pseudogota, y además, teniendo pseudogota, podrías tener gota, ¿no? Porque en el 40% de las veces de los pacientes con gota tienen también pseudogota. Esta es la distribución, digamos, un poquito más común de la artritis gotosa en la mano, ¿no? En las articulaciones metacarpofalángicas. Sin embargo, esta es la característica, digamos, común, radiológica, de los pacientes que tienen gota. Fíjense, estas erosiones es como si alguien le hubiera mordido, ¿verdad? Es una erosión de bordes muy bien delimitados, demasiado bien delimitados, esclerosos. Fíjense que el borde de estas erosiones está esclerosado, está blanco, está radiopaco, digamos. Fíjense, aquí hay otro, ¿no? Estos bordes esclerosos y estas lesiones, erosiones bien, bien delimitadas adyacentes a la articulación de metatarso-falángica es común en la gota y eso ha producido por los tojos. Generalmente también existe una masa de partes blandas en esa región. Esta es la podagra, ¿verdad? Entonces es la inflamación de esta articulación que generalmente hace sospechar fuertemente de la artritis gotosa. Me acuerdo que cuando yo llevé en cuarto año patología, o era medicina interna, creo, en quinto, me dijeron que el dolor es tal en estas personas que no soportan ni siquiera la sábana, que le toque la sábana en esta región. Bueno, en la ecografía eh, se puede hacer ecografía para identificar esa masa de partes blandas que se ve y muchas veces los tofos son visibles como masas hiperecogénicas adyacentes a la articulación, ¿no? Esta es la imagen que se ve en una articulación, en una artritis gotosa. Bueno, a veces así se ve, así de voluminoso se ve en las personas que tienen un tofo muy voluminoso y obviamente en la radiografía ya hemos visto las erosiones que produce. Hablemos ahora de la pseudogota, que hace ratito habíamos mencionado.
o enfermedad por depósito de cristales de pirofosfato cálcico. Bueno, esta enfermedad se diagnostica mejor radiológicamente. Es una de las pocas enfermedades que se diagnostica mejor radiológicamente que clínicamente. Y les voy a decir por qué. Bueno, hay una tríada clásica en esta enfermedad. Una de ellas es el dolor, que es inespecífico e intermitente. Obviamente, dolor articular, estamos hablando. Dos, calcificación del cartílago. Esta es digamos, la característica número 1 para hacer el diagnóstico de pseudogota. La calcificación del cartílago, ¿no? Y, bueno, el menisco es un cartílago, entonces la calcificación de los meniscos o de los cartílagos fibro triangular o del cartílago que rodea la sínfisis del pubis son prácticamente diagnósticas de artritis de pseudogota. ¿Sí? Muy bien. Puede calcificar, puede añadirse a calcificaciones de partes blandas, en cuyo caso, digamos, puede presentarse como calcificaciones en las partes blandas adyacentes a una articulación, en cuyos casos había que diferenciarlos de depósitos de hidroxiapatita cálcica. Con el tiempo, esto me olvidé de decir, con el tiempo puede producir destrucción ósea y conducir a una artrosis secundaria. Bueno, entonces, cuando existe, por ejemplo, bueno, la pseudogota puede, como dije ahorita, puede producir artrosis secundaria, pero para distinguirla de una artrosis pura, digamos, está la localización. La enfermedad degenerativa articular secundaria a una pseudogota es de localización mayor en el hombro, en el codo, en la muñeca y en las articulaciones carpometacarpianas y en las articulaciones patelofemorales. Fíjense que son lugares que no son frecuentes en las artrosis producidas por enfermedad degenerativa articular, digamos, común, ¿sí? Bueno, entonces, esta es la imagen que se ve y se ve, yo he visto frecuentemente esto, ¿no? De vez en cuando veo, hay personas que vienen a tomarse una radiografía y cuando se ve una calcificación del menisco o condrocalcinosis también se llama, pues ya con esto es suficiente para decir, bueno, tú probablemente tienes pseudogota y tal vez incluso tienes gota, ¿no? Fíjense cómo se ve la calcificación del fibrocartílago articular en la muñeca, ¿no? Es otro dato. Bueno, ahora vamos a hablar de la articulación de Charcot o neuroartropatía de Charcot, así se llama también. Tiene una triada, bueno, hay una triada clásica, digamos, que yo creo que todos debemos de saber cuando hablamos de la articulación de Charcot, es la presentación de un hueso neoformado heterotópico, llamado también de Bris, la luxación de la articulación y la destrucción ósea, ¿no? Entonces, cuando ocurre la articulación de Charcot, la articulación de Charcot se produce cuando existe una denervación, cuando existe una falta de inervación en una articulación. Y es comúnmente en las personas diabéticas. Las personas diabéticas sufren comúnmente con los años de denervaciones, alteraciones en la función de los nervios. Y el lugar más común donde ocurre es en el pie, donde pueden ocurrir fracturas incluso de disc-franc, y las personas están casi asintomáticas, ¿no? Viendo que existe una fractura semejante y la persona simplemente te dice, no tengo buen apoyo, no puedo caminar bien, tengo cierto dolor, no mucho aquí en mi pie, y mi pie se ha hinchado y no puedo caminar bien, ¿no? Y le tomamos una radiografía y vemos una gran fractura de Lisfranc y una persona que no tiene tanto dolor, pues obviamente es una denervación. Y la mayor parte de las veces es por diabetes. Entonces, cuando uno ve y esto seguramente lo van a ver, es muy frecuente en personas diabéticas crónicas, ¿no? De larga data, vamos a decir. Entonces, cuando uno ve a simple vista un pie que parece un pie realmente plano, hinchado, plano, y que cuando camina
tiene la forma típica de como si usara unas pantuflas, ¿no? Que los dedos están como que rebotando en el piso, ¿no? Ya uno puede darse cuenta que seguramente hay una articulación de Charcot, ¿no? Fíjense que algunas personas para hacer el diagnóstico en la proyección lateral trazan una línea que existe entre el centro, la región central del astrágalo hasta el primer metatarsiano y generalmente es una línea recta que pasa por este hueso. Cuando hay una angulación, digamos, hacia abajo, hay una fractura generalmente acá en los huesos del tarso o en los metatarsianos. En las radiografías, bueno, en las frontales que sirven más, porque en la lateral se sobrepone todo, ¿no? Podemos ver la gran, digamos, la destrucción ósea, que habíamos dicho que forma parte de la triada, de Bris, la destrucción ósea y el hueso heterotópico neoformado. Generalmente, en este no se ve tanto, pero hay elementos óseos ahí que están, digamos, alrededor de estas lesiones, ¿no? Así este es un dibujo, como se puede ver cómo existe la fractura y es por eso que se ve el pie plano, ¿no? Bueno, no solo ocurre en el pie, ¿no? Puede ocurrir en varias otras articulaciones, entre ellas el hombro, por ejemplo. Bueno, vamos a hablar de la osteocondromatosis sinovial. Tal vez nunca han oído hablar de esta enfermedad. Yo he visto un par de veces, unas 3, 4 veces en mi vida esta enfermedad. La osteocondromatosis sinovial es una artropatía que consiste en una metaplasia de la membrana sinovial con depósito de pedazos de cartílago hacia el interior de la articulación, que comúnmente se calcifican. Fíjense que el 70% de estos pedacitos de cartílago que se desprenden de la membrana sinovial se calcifican, se vuelven calcio en el 70% de las veces y un 30% no se calcifican, por lo que no son visibles en la radiografía. El lugar más común, los lugares más comunes de afectación de la osteocondromatosis sinovial es la rodilla, la cadera y el codo. Y se caracteriza por cuerpos libres, ya dijimos, en el 70% de las veces calcificados de diferentes tamaños. Existe una relación a que, como casi en todo, puede existir una enfermedad degenerativa articular secundaria, puede volverse osteoartrosis con los años, ¿no? Entonces, supuestamente cuando existe cuerpos libres del mismo tamaño es la de tipo primaria y cuando no son del mismo tamaño es la secundaria. Bueno, esta condición es autolimitada y no agresiva. Es más frecuente en la rodilla, habíamos dicho, seguido por la cadera, el codo y el hombro. La sintomatología es pues de inicio gradual, dolor y rigidez, ¿no? Generalmente en una sola articulación y de tipo asimétrica, porque no afecta en forma asimétrica, digamos, como la artritis reumatoide o la osteoartrosis. Esta es una tomografía, bueno, no se ve muy claro, en muy baja calidad esta imagen, una tomografía de la articulación del hombro. Esta es la cabeza del húmero y esta es la escápula, en la que podemos ver múltiples calcificaciones como si fueran pelotitas, digamos, alrededor de la articulación. En la radiografía podemos ver esta imagen que parece un coliflor, ¿no? Aquí se ven mejores imágenes. Esta es una radiografía lateral de la rodilla en la que podemos ver en la porción superior, suprapatelar, digamos así, múltiples calcificaciones redondeadas, ovaladas, digamos, de diferentes tamaños, algunas más chiquitas, otras más grandes. En esta también lo mismo en la articulación de la cadera coxofemoral. Vamos a ver varias calcificaciones rodeando a la articulación. Son casi, digamos, patognomónicas de una osteocondromatosis sinovial, ¿no? Vamos a hablar ahora de la sinovitis bilionodular pigmentada. Esta es un poquito menos frecuente, digamos, más rara que la enfermedad que acabamos de describir. Se caracteriza por una inflamación crónica de la membrana sinovial que causa a la larga proliferación, ¿sí? La inflamación y el derrame articular causa dolor y destrucción de la articulación. Por lo tanto, esta es una enfermedad que produce erosión y destrucción articular y
es muchas veces con el tiempo es invalidante. Casi nunca, fíjense, a diferencia de la osteocondromatosis sinovial, casi nunca se calcifica, ¿no? Es una manera de darse cuenta de diferenciar con la osteocondromatosis sinovial no calcificada. El diagnóstico diferencial el diagnóstico siempre se lo debe de hacer por resonancia magnética debido a que esto no se puede ver por una radiografía. En la radiografía simplemente se ve un aumento de volumen de las partes blandas, datos de inflamación digamos, podría verse erosiones óseas, pero para ver a la membrana sinovial engrosada, siempre la resonancia magnética o al menos una ecografía también podría servir. En este caso, esto es una resonancia magnética potenciada en T1. Vamos a ver a la membrana sinovial marcadamente engrosada en esta articulación entre la tibia y el astrágalo. Fíjense que hay una erosión ósea franca acá hacia el borde de la epífisis de la tibia y algo de erosión hacia el astrágalo. Y en la radiografía apenas se podía ver un cierto aumento de volumen de las partes blandas. Una pequeña erosión en la tibia. Muy bien. Hablemos ahora de la espondilitis anquilosante. Esto sí es un poquito quizás más frecuente que la anterior enfermedad articular. Esta enfermedad veo probablemente unas 2 o 3 veces al año frecuentemente. Bueno, es una enfermedad inflamatoria crónica autoinmune que se caracteriza por calcificaciones de las partes blandas y de los ligamentos adyacentes a las articulaciones. Generalmente, entonces, van a producir endurecimientos y rigidez de las articulaciones. Afecta generalmente a la columna vertebral y a las articulaciones sacroiliacas, ¿sí? Produciendo fusión de estas articulaciones. Evoluciona hacia la anquilosis ósea después de 10 años de padecer la enfermedad. Se puede observar en las radiografías la pérdida de la lordosis lumbar, pérdida de la cifosis dorsal, aplanamiento del tórax y la pérdida también de la cifosis cervical. Son personas que dicen que sienten una rigidez marcada, generalmente al inicio del día, en rigidez matutina se le llama, y que va disminuyendo levemente, digamos, con el transcurso del tiempo. Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, una radiografía de columna cervical. Esto es una articulación, una radiografía, digamos, normal, entre comillas. No es normal porque tiene cierta enfermedad degenerativa articular en esta región, pero lo que les quiero mostrar es cómo se ve los espacios articulares, que son espacios verdaderos. O sea, no es verdad que es un espacio, sino que está ocupado por un disco, pero en la radiografía sí se ven los espacios y se ve que no hay nada en estas brechas, digamos, entre vértebra y vértebra. Y ahora vamos a comparar con una radiografía de columna en una persona que tiene espondilitis anquilosante. Fíjense que les he puesto esta imagen porque se parece, este es el tallo de bambú, de una plantita que se llama bambú, y se asemeja mucho a cómo se ve cuando existe esa calcificación de las partes blandas de los ligamentos que rodean a las articulaciones, por ejemplo, en esta columna lumbar y en esta columna cervical. Fíjense que asemeja mucho al tallo de esa planta. ¿Y eso por qué? Porque existe calcificación continua de los ligamentos y de las partes blandas que rodean a estos huesos, ¿no? Fíjense cómo se ve, como si fuera una continuidad total. Aquí no hay una franca continuidad, pero en esta región sí, y en esta otra región, francamente, hay una, calcificación de esas partes. Bueno, aquí, si se han dado cuenta, casi no se ve la articulación sacroiliaca. ¿Dónde está la articulación sacroiliaca? Debería estar por acá, ¿verdad? En estas personas que tienen este tipo de enfermedad, se puede ver también desaparición de las articulaciones sacroiliacas. La espondilitis anquilosante, generalmente en las articulaciones sacroiliacas, tiende a afectar al principio produciendo solamente esclerosis,
luego produciendo cierto grado de formación de puentes óseos y luego al final de la enfermedad lleva generalmente a la anquilosis. ¿Sí? Bueno, estas son imágenes, por ejemplo, en tomografía computarizada. Entonces son personas que además de decir que siento rigidez en la espalda, en la columna, sienten molestias y rigidez en las caderas, ¿no? El momento en que se sientan, en que toman asiento, sienten que hay una molestia, ¿no? En la tomografía, por ejemplo, se puede ver estos tres estadios, digamos, o etapas de la espondilitis anquilosante. Fíjense cómo la articulación normalmente se ve como un espacio, ¿no?, que existe entre el sacro y el hueso ilíaco. En este caso, por ejemplo, podemos ver algunas erosiones. Al principio se ven las erosiones óseas, luego se ven puentes, formación de puentes óseos, y al último no hay espacio articular, simplemente se ve una línea blanca que representa el lugar donde se ha fusionado uno con otro, ¿no? Estos son los grados, digamos, de afectación. Algunas personas los han clasificado en grados para ver la afectación de las sacroiliacas. El grado 0 normal, el grado 1 ensanchamiento del espacio, el grado 2 estrechamiento más bien del espacio. El grado 1 es pseudo ensanchamiento del espacio articular, el 2 es estrechamiento del espacio articular y formación de puentes óseos, ¿no? Esclerosis y erosiones. Perdón, el grado 3 es la formación de puentes óseos y el grado 4 es la anquilosis completa de la articulación. Ya que hemos hablado de la espondilitis anquilosante, vamos a hablar de las espondiloartropatías HLA-B27 positivas, que son las artritis psoriásica, la espondilitis anquilosante, que ahorita ya hablamos, la enfermedad inflamatoria intestinal y el síndrome de Reiter. Todas estas tienen una característica que son positivas para este HLA-B27, ¿sí? Todas afectan a la columna vertebral. Todas producen sindesmofitos que son osteofitos que tienden a ser verticales, ya habíamos dicho hace rato, y todas, bueno, no todas, algunas producen sindesmofitos que son simétricos y marginales, entre ellos la enfermedad inflamatoria intestinal y la espondilitis anquilosante. Y los que producen sindesmofitos en forma asimétrica corresponden al síndrome de Reiter y la artritis psoriásica. Bueno, todas también afectan a las articulaciones sacroiliacas, pero en la enfermedad inflamatoria intestinal y en la espondilitis anquilosante es simétrica y bilateral, mientras, bueno, producen erosión, luego esclerosis y fusión, y en el síndrome de Reiter y en la artritis psoriásica, solo en el 50% de las veces es bilateral, bueno, y casi todas son asimétricas, ¿no? Entonces, cuando vemos una afectación en las articulaciones sacroiliacas, afectación que es asimétrica, primero, ya de entrada podemos decir o es síndrome de Reiter o es artritis psoriásica, ¿no? Queda descartado la enfermedad inflamatoria intestinal y la espondilitis anquilosante, ¿no? O en caso de que si sea asimétrico, sea, digamos, solamente de un lado, tenga cierta simetría, ¿no? En ese caso también podemos hablar de dos. En caso de que es simétrico, generalmente son la espondilitis anquilosante o la enfermedad inflamatoria intestinal, pero también podría ser el Reiter o la artritis psoriásica. Aunque en estos casos habría que buscar ciertas asimetrías, como asimetría en los puentes óseos, ¿no? La tomografía computarizada de lejos es el método de elección para evaluar las articulaciones sacroiliacas. La radiografía puede ver, pero la calidad de la imagen es superior en la tomografía, por lo que para ver detalles como la formación de los puentes óseos es mucho mejor visto en la tomografía. La artritis psoriásica tiene una característica, ¿no?, que puede afectar y afecta comúnmente a las articulaciones de las manos, las interfalángicas, ¿no?, y produce erosiones óseas y periostitis, así como edema de las partes blandas. Produce un signo conocido como el dedos en salchicha, ¿no? Bueno, las erosiones óseas que se producen en este tipo de artritis es a veces marcado, con el tiempo tiende a ser deformante. ¿Sí? Esta no es una muy buena imagen, pero se puede ver cómo se producen las erosiones al grado de producir este afilamiento de las falanges. Muy bien, aquí vamos a ver algunas imágenes de
Fíjense que no siempre se ve toda la calcificación de las partes blandas en toda la totalidad de la columna. A veces es solo una calcificación de una parte blanda muy cercana a una articulación, nada más. O en otra región, digamos, de una articulación intersomática. Eso es suficiente como para decir que si es de un aspecto vertical, se parece a un sindesmófito, ya podríamos hablar de que existe cierta patología articular que podría ser de estas cuatro, una de ellas. Para eso siempre hay que observar las articulaciones sacroiliacas. En caso de que sea simétrica y bilateral, ya habíamos dicho qué condiciones puede ser. En caso de que sea asimétrica, cuáles pueden ser. En este caso es una columna dorsal en el que vemos también la calcificación de las partes blandas en la región anterior de la columna dorsal. Afectación de las radiografías de la pelvis en ambos lados, con afectación y anquilosis total de la articulación sacroiliaca de un lado y parcial de la del otro lado, ¿no? Probablemente un síndrome de Reiter, ¿no? Y cuando está afectada en forma bilateral y simétrica con formación de puentes óseos, ¿no? Ya dijimos que podría ser, por ejemplo, una espondilitis anquilosante o una enfermedad inflamatoria intestinal. Muy bien, entonces hasta acá algo de artritis en relación a radiología. La siguiente clase será el sábado y será la última. Posterior a eso, la doctora Vía va a empezar las teorías